El sacrificio de la cruz, máxima señal de su amor al Padre eterno y a nosotros. La pasión de nuestro divino Salvador es la causa principal de su vida en la tierra. Por ella suspiró varias veces durante su vida apostólica y con gran vehemencia deseaba llegar a ese momento, porque en él cumpliría plenamente con la voluntad divina y saciaría plenamente nuestra redención. Para la Iglesia, su esposa inmaculada es la esencia del año litúrgico. Es donde ella se explaya manifestando su tristeza y pesar con las lamentaciones del gran profeta Jeremías. Lamentaciones que son como gemidos inenarrables que surgen de lo más profundo del corazón de nuestra Madre la Iglesia. ¿De dónde se sigue que en este artículo santo, Tomás de Aquino habla de la figura del sacrificio de la cruz y de Jesucristo en el Antiguo Testamento? Debería para nosotros significar lo mismo y unirnos con gran espíritu magnánimo y generoso a esta pasión de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ya haya pasado este Viernes Santo, en donde la Iglesia, con gran solemnidad, celebró su pasión y muerte en la cruz. Primero, de la pasión de Cristo en la Sagrada Escritura, artículos del 1 al 3. Cuando leemos en el Antiguo Testamento los oráculos proféticos sobre el Mesías, echamos de ver que siempre nos lo presentan como un monarca glorioso, que defiende la causa de los humildes contra la violencia de los poderosos, que recibe los homenajes de los pueblos y de los reyes. Esta concepción no podía menos de halagar al pueblo israelita, que acaba por ver en el reino mesiánico una idealización del reino de David. De aquí viene que el pueblo expresara su fe en la dignidad mesiánica de Jesús, llamándole Hijo de David y aclarándole en su entrada en Jerusalén con las voces de bendito el reino de David, nuestro Padre, que llega. San Marcos 11:10. Por esto los apóstoles no entendían las palabras del Salvador cuando les anunciaba su pasión en Jerusalén. San Mateo 6:22. Y los judíos se mostraban desconcertados cuando oían que Jesús les habla de su exaltación de la tierra. Sin embargo, no podía ser que el Antiguo Testamento dejase de vaticinar el gran misterio de la pasión redentora del Hijo de Dios. San Lucas nos cuenta que el Salvador resucitado, al aparecerse a los dos discípulos que caminaban hacia Emaús, les dijo: «Oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que vaticinaron los profetas. ¿No era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria?» Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les fue declarando cuanto a él se refería en todas las Escrituras. San Lucas 24, 25 a 27. Pues este es el programa que nos proponemos desarrollar en esta introducción. Para conseguirlo tenemos necesidad de recordar que la exégesis judía admitía en la Sagrada Escritura, además del sentido literal histórico, un sentido literal más hondo, que hoy suelen llamar sentido pleno, y luego el sentido típico. Esto sin contar el sentido acomodado del que usaban y abusaban los doctores de la ley. Todos estos sentidos, sin excluir el acomodado, que no es sentido de la Escritura, sino del intérprete de ella, los podemos hallar en los escritos del Nuevo Testamento, los sacrificios en el Antiguo Testamento. Entre las fiestas que celebraba el pueblo israelita, ocupa un lugar destacado la Pascua. El día 10 de Nisán, cada familia separará del rebaño un cordero o un cabrito. El 14, al atardecer, lo sacrificarán y lo comerán al ser de noche, asado con panes ácimos y lechugas silvestres. Solo a los circuncidados será permitido participar de este banquete. Este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel cuando arió a Egipto, salvando nuestras rosas. Éxodo 12,
27. La Pascua recuerda la liberación de Israel en virtud de las promesas hechas a los patriarcas, confirmadas luego con el pacto del Sinaí. A esas promesas hace sin duda referencia el apóstol cuando dice de Moisés que por la fe celebro la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el exterminador no tocase a los primogénitos de Israel. Hebreos 2:28. La consumación de esta Pascua nos la declara San Pablo escribiendo a los Corintios. Alejad la vieja levadura para hacer masa nueva, como sois ácimos, porque Cristo nuestra Pascua ya ha sido inmolada. Primera de Corintios 5:7. El sacrificio pascual, conmemorativo de la liberación de Israel, es pues el tipo del sacrificio de Cristo, con que se realizó la liberación del género humano. Por esto San Juan, declarando por qué al Salvador no quebraron las piernas como a los ladrones, trae las palabras del Éxodo en que se mandó no quebrar hueso al Cordero Pascual. Éxodo 12:46. El acto principal del culto es el sacrificio. Los patriarcas, donde quiera que fijaban sus tiendas, levantaban un altar y ofrecían sacrificios al Señor. La víctima sacrificada era el sustituto del oferente, que en aquella se ofrecía y sacrificaba. La oblación de la sangre representaba el alma del que la ofrecía. Por eso cuando faltaba en el oferente la devoción, por la que se incorporaba a la víctima, el sacrificio no era grato al Señor, y, en cambio, la devoción como quiera que se manifestase, constituía un sacrificio grato al Señor. Mas ya se ve que sola la perfectísima devoción del Hijo de Dios podía ser grata al Padre Celestial, y la de los otros, por cuanto participasen de ella. En el Levítico se nos dan a conocer las diversas clases de sacrificios admitidos por el ritual mosaico: el holocausto, el sacrificio pacífico y el doble sacrificio expiatorio de los pecados. Levítico 1-5. De estos era mirado como más perfecto el holocausto, porque en él toda la víctima se consumía en obsequio de Dios, sin que ni el oferente ni el sacerdote se reservasen parte alguna. Del sacrificio pacífico se ofrecían a Dios la sangre y las vísceras. Las carnes se las repartían el sacerdote y el oferente, que debían comerlas en el santuario, en banquete de comunión, ofrecido por Dios mismo, que lo había santificado. Los sacrificios expiatorios se ordenaban a la expiación de los pecados y purificación de las almas. Los sacerdotes solos recibían una porción de ellos, por lo cual se decía que comían los pecados del pueblo. Sola la fe y la devoción hacían gratos todos estos sacrificios, que del sacrificio de Cristo recibían la virtud de agradar a Dios y expiar los pecados. En esto se halla la razón de tipo que todos ellos tienen para figurar el sacrificio del Calvario. Entre los sacrificios expiatorios ocupan lugar preferente los que se ofrecía allá del mes séptimo en la fiesta de la expiación, que muy detalladamente se nos describen en el capítulo 16 del Levítico, y que en la epístola a los Hebreos es declarada en su sentido típico, 9-10. Mediante estos sacrificios, el pueblo se creía purificado de sus pecados y plenamente reconciliado con su Dios. Dos cosas hay que distinguir en la virtud de esta fiesta, como en la de los otros ritos mosaicos: la purificación de las impurezas legales, que tenían su origen en la ley misma, y la purificación de los pecados o infracciones de la ley de Dios. Las primeras eran quitadas por los ritos de la misma ley que les ponía, pero las segundas solo se quitaban por la devoción y la fe en el sacrificio de Jesucristo. Por lo cual es tan ponderada esta fe de los patriarcas en la epístola a los Hebreos 2:1-40. Todo esto aparecerá más claro en el sacrificio de Isaac.
que la tradición exegética ha mirado siempre como tipo el más expresivo del sacrificio de Jesucristo. Los sacrificios humanos ofrecidos a los dioses falsos eran frecuentes en Canaán. Los padres ofrecían a sus divinidades aquel que más amaban, sus propios hijos. Con esto pensaban merecer sus gracias. Que esta bárbara costumbre se introdujo en Israel nos lo prueba el caso de Jefté, que ofreció su hija a Dios después de la victoria sobre los amonitas. La intención del autor sagrado al referir el sacrificio de Isaac es, sin duda, mostrar qué es lo que en los sacrificios agrada al Señor. Para entender el sentido de este relato, hay que comenzar por hacerse cargo de lo que era Isaac para su padre, el hijo tan deseado, el heredero de las promesas divinas. Pues el Señor se lo exige a Abraham, y el patriarca se dispone a realizar el sacrificio, y cuando estaba para consumarlo, Dios le revela su voluntad y cómo estaba satisfecho de su obediencia. Abraham era, a la vez, el sacerdote y la víctima. Al descargar el golpe mortal sobre su hijo, lo descarga sobre su propio corazón. La muerte de Jesucristo como sacrificio supremo y único. Pues la muerte de Jesucristo, dispuesta por el Padre, aceptada por el Hijo desde el principio, pedida por los judíos, ejecutada por los romanos y soportada por el Salvador, en conformidad con la voluntad del Padre, es un verdadero sacrificio, el único acepto a Dios Padre, y en atención al cual tenían valor los sacrificios antiguos de la ley como figuras suyas. En la epístola a los Hebreos, el apóstol nos habla extensamente del sacerdocio de Cristo, del sacrificio que hizo de sí mismo y de los frutos de ese sacrificio. Hebreos 7, 27. Y escribiendo a los romanos dice San Pablo, que Dios ha puesto a Cristo Jesús como sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por tolerancia de los pecados, y a los Efesios señala como una prueba del amor de Cristo hacia nosotros, en que se entregó por nosotros en oblación y sacrificio a Dios, en olor suave. Y San Juan nos declara que el amor de Dios se muestra en que envió a su Hijo, víctima expiatoria de nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Cuarto, de la redención de Cristo, artículo 4. En la antigüedad era el hambre objeto de tráfico, y no solo el individuo, también en las Escrituras lo es el pueblo en masa. Los vencidos eran, por derecho en todas partes recibido, esclavos del vencedor, que los podía vender como una parte del botín de guerra. En el Deuteronomio 28, 68, amenazando a Israel con el castigo de sus prevaricaciones, se dice: acabará Yahvé por haceros volver en naves a Egipto por el camino de que te había dicho. Enene o volverás más por él. A él seréis ofrecidos a vuestros enemigos en venta, como esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. El esclavo no podía jurídicamente recobrar su libertad, sino pagando el debido rescate a su dueño. Los profetas.es valen de esta imagen para explicar la conducta de Dios con un Israel. Isaías hace hablar a Yahvé en esta forma: ¿o cuál es aquel de mis acreedores a quien os haya vendido yo? Por nuestros crímenes fuisteis vendidos. 50, 15. Y el salmista se queja al Señor diciendo: has vendido de balde a tu pueblo, no subiste mucho su precio. 44, 13. Y en el cántico del Deuteronomio: ¿cómo puede uno soto perseguir a 1000, y dos poner en fuga a 10,000? Sino porque su roca los vendió y Yahvé los ha entregado. 32, 30. En oposición a esto, Isaías habla, en la segunda parte de su libro, del Redentor de Israel, que dice: por vosotros mandé yo contra Babilonia y rompí los cerrojos de vuestra cárcel,
Y los caldeas fueron atados con cuerdas. 43:14. Antes había hablado con más respeto de los derechos de los caldeos sobre su pueblo, diciendo: Yo di el Egipto por rescate tuyo, doy por ti la Etiopía y Saba, porque eres a mis ojos de muy gran estima, de gran precio, y te amo, y entrego por ti reinos y pueblos a cambio de tu vida. 43:3. Es la interpretación providencialista de la conquista de Egipto por Nabucodonosor hacia el fin de su reinado. La redención o el rescate supone naturalmente la servidumbre del rescatado. Esta será la servidumbre del pecado, Tito 2:13, o la esclavitud del diablo. Los apóstoles hablan con frecuencia de Cristo, que ha venido a hacernos, de parte de Dios, sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, según está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1:30. Y más adelante, habéis sido comprados a precio. No os hagáis siervos de los hombres. 7:23. Ese precio que por nosotros se dio no es otro que Cristo, que se entregó a sí mismo para redención de todos. Primera de Timoteo 2:6. Y concretando más, es la sangre, es decir, la vida de Cristo, la que nos rescató, o en Él tenemos la redención por la virtud de su sangre. Hebreos 9:12-15. No con oro ni plata, que son corruptibles, dice San Pedro, habéis sido rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1:18. Y San Juan dice que el Cordero degollado fue quien compró con su sangre para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y nos hizo para nuestro Dios reino y sacerdotes. Apocalipsis 9. San Pablo, que había sentido, en su vida de fariseo, todo el peso de la ley, y que estimaba en tanto el hallarse libre de ella, dice a los Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, pues está escrito: Maldito todo el que cuelga de un madero. Quinto, eficiencia de la pasión de Cristo. Artículos 5 y 6. El artículo postrero sirve para proponer otra nueva cuestión sobre el modo de obrar Cristo la salud de los hombres. Distinguen los filósofos 4 causas, 2 internas a las cosas, porque entran en la constitución de ellas, que son la material y la formal. Otros 2 externas, que son la final, que obra como atracción a sí, y la eficiente, que obra como impeliendo la máquina que empuja o arrastra el tren. Es causa eficiente de su movimiento. A esta causa eficiente física se reduce la causa moral, el consejo, el mandato, el ejemplo. ¿Cómo se realiza esto en la pasión de Cristo? Volviendo al principio antes indicado, hay que ver en Jesús la divinidad y la humanidad. La primera es la causa principal de la salud humana, la humanidad, la instrumental. Las 2 eficientes, pero subordinadas, puesto que el instrumento no obra si no es movido por la causa principal, la pluma por la mano del escribiente. Pero la principal, todo cuanto hace, lo hace valiéndose del instrumento. De otro modo no sería causa principal, sino causa única. La aplicación de esta doctrina a estas cosas divinas suele tener su dificultad, puesto que sólo por analogía se pueden aplicar las doctrinas humanas a la declaración de los misterios divinos. Por eso no los extraño que no concuerden las sentencias de los teólogos en explicar esta cuestión que aquí propone el aquinatense. Veamos de hacerlo apoyándonos en sus palabras. Hay en Cristo 2 naturalezas, la divina y la humana, siendo la humana el instrumento de la divina. Aquella obra sufre y muere por la salud del mundo, pero sus obras, sufrimientos y muerte, reciben la virtud de obrar la salud humana, se hace fuerte por la virtud de la divinidad. Cuando el alma fiel movida por Dios
Se unen la pasión y muerte de Cristo mediante la fe. La divinidad obra comunicando, os frutos de la pasión y muerte de Cristo, que son frutos de salvación. Fuente, Santo Tomás de Aquino.